Bienvenidos a las consultas médicas, este espacio de los miércoles que lo hacemos pensando en usted, pensando en su salud y tratando de ayudarle. Recuerde que a través de las redes sociales ustedes pueden interactuar con nosotros y nos pueden preguntar sobre la temática del día. ¿De qué vamos a hablar hoy? Del Alzheimer. Es una enfermedad que, quieras o no, es un tanto complicada y hay que saber cómo tratarla, sobre todo si hay alguien que lo padece en nuestra casa, pero quiere conocer un poco sobre el Alzheimer. Aquí tenemos una nota. La enfermedad de Alzheimer es la forma más común de demencia entre las personas mayores. La demencia es un trastorno cerebral que afecta gravemente la capacidad de una persona de llevar a cabo sus actividades diarias. El Alzheimer comienza lentamente. Primero afecta las partes del cerebro que controlan el pensamiento, la memoria y el lenguaje. Las personas con esta enfermedad pueden tener dificultades para recordar cosas que ocurrieron en forma reciente o los nombres de personas que conocen. Muchos, pero no toda la gente con deterioro cognitivo leve desarrollarán Alzheimer. Con el tiempo, los síntomas de esta enfermedad empeoran. Las personas pueden no reconocer a sus familiares, pueden tener dificultades para hablar, leer o escribir, pueden olvidar cómo cepillarse los dientes o peinarse el cabello. Más adelante pueden volverse ansiosos o agresivos o deambular lejos de su casa. El Alzheimer suele comenzar después de los 60 años. El riesgo aumenta a medida que la persona envejece. El riesgo es mayor si hay personas en la familia que tuvieron la enfermedad. Ningún tratamiento puede detener esta enfermedad. Sin embargo, algunos fármacos pueden ayudar a impedir por un tiempo limitado que los síntomas empeoren. De eso estaremos conversando este día. Ya tenemos a nuestro médico especialista. Él es el doctor Mauricio Ernesto Palacios Marquesini. Él es médico neurólogo. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Muy bien. Gracias por la invitación. Buenos días. Buenos días, doctor. Háblenos un poco sobre esta enfermedad en nuestro país. Sé que en algunas casas, sobre todo los adultos mayores, lo comienzan a padecer y no sabemos qué hacer en esas circunstancias. Primero, ¿cómo podemos identificar que alguien tiene Alzheimer? Es un poco difícil el diagnóstico en las etapas tempranas del Alzheimer porque se nos confunde mucho con otros tipos de enfermedades. Por ejemplo, a veces el paciente se muestra como deprimido, entonces se empieza a tratar como una depresión, ¿verdad? Pero quizás los síntomas iniciales no es la pérdida de memoria inmediatamente, porque cuando viene a perder la memoria el paciente, no reconoce a alguien familiar o se desorienta en algún lugar, es cuando llama la atención y la familia nos dice, pero eso no estaba así. Lo que pasa es de que hay cosas más sutiles, como el cálculo, ¿verdad?, que ya viene afectado de meses o quizás años atrás. Entonces a veces hacer el diagnóstico precoz es difícil porque uno no ve esos síntomas más sutiles. Por ejemplo, el paciente va a la tienda, le dan mal el cambio, nadie se dio cuenta, nadie lo pone a hacer cálculo. Ya cuando el paciente no reconoce ciertos lugares, ciertas personas, se vuelve agitado, ya estamos hablando de etapas medianas o ya muy avanzadas de la enfermedad, que lastimosamente es en el momento en que se hace el diagnóstico. ¿Quiénes son más propensos a padecerlo? Pues en un inicio se pensaba de que era una enfermedad de origen genético, ¿verdad?, que lo padecían ciertas personas jóvenes, ¿verdad? Pero después nos dimos cuenta en el camino que las lesiones en el cerebro son exactamente las mismas que los pacientes que les comienza joven, que los que les comienza ya muy ancianos. Entonces, en términos generales, el Alzheimer es una enfermedad que le puede dar a cualquier persona. No necesariamente tiene que haber una herencia clara dentro de la familia, ¿verdad? Simplemente si usted tiene un familiar que, digamos su padre, que tiene Alzheimer y yo no, tiene un poco más de riesgo, pero no quiere decir de que la vaya a padecer. Eso es una cosa. Lo otro es también las redes sociales que mantiene el paciente. Pacientes más introvertidos, pacientes que han estado más apartados de la gente, pacientes con depresiones mayores, como que tuvieran un riesgo un poco aumentado a que en edades más avanzadas puedan desarrollar la enfermedad. Al punto que se hizo un estudio en los Estados Unidos con monjas que donaron su cerebro a la hora de morir y se vio que muchos tenían las mismas lesiones,
pero unos tenían la enfermedad y otros no. Entonces tiene que haber algo ambiental también. No necesariamente un tóxico, sino que a lo que me refiero con ambiental es justamente la forma en que ha interactuado con la demás gente, las personas, su nivel académico. No es lo mismo que nos pueda hacer un cálculo una persona que está solo en su casa a un ingeniero. Entonces también tiene que ver mucho la funcionabilidad. Doctor, ¿qué hacemos cuando una persona ha olvidado ya el lugar a donde está? Digamos, no conoce su casa o no conoce a sus hijos. ¿Cómo se tiene que actuar con ellos? ¿Cómo se les habla? Con esos pacientes quizás el mayor problema es que al no recordar bien las cosas se vuelven muy desconfiados. Ellos mismos guardan cosas para que no se las quiten y lastimosamente después no las encuentran porque no recuerdan dónde las han dejado y creen que se las han quitado, creen que les quieren hacer daño, no reconocen que están en su casa, entonces se quieren ir, se quieren salir. Mucho de lo que se debe hacer no solo es farmacológico, ¿verdad? Hay medicamentos que nos ayudan a que el paciente esté más dócil y se pueda cuidar mejor, pero mucho también es el cuidado y el entendimiento de la familia sobre la enfermedad. No vale la pena discutir con ellos. En 5 minutos ellos ya no se van a acordar de lo que pasó y la persona queda herida porque quizás discutieron, el cuidador se nos enferma. Es bien importante que la familia entienda de que el paciente no está haciendo a propósito las cosas. Nunca van a poder negociar con él, ¿verdad? Entonces, si el paciente dice que esta mesa es verde, pues es verde y no hay necesidad de llegar a conflicto. Y como le digo, también hay medicamentos que ayudan a quitar estas ideas persistentes y hacer que el paciente sea más fácil para cuidar. Perfecto. Recuerdo, si ustedes tienen alguna consulta, lo pueden hacer a través de nuestra página de Facebook. Estamos como Hola El Salvador. Ahí encuentra una fotografía de nosotros acá en el set y ahí nos puede dejar su comentario perfectamente. Si lo quiere hacer de manera anónima, también nos puede mandar un mensaje privado. Doctor, ¿qué sucede cuando una persona se da cuenta que está perdiendo la memoria? O bueno, para empezar, coméntenos si alguien con Alzheimer se da cuenta que tiene esos vacíos, no recuerda eso. Lastimosamente, cuando ya el paciente nos llega, muchos pacientes nos consultan por problemas de memoria, pero realmente son problemas de atención, que están muy preocupados por otras cosas y olvidan fácilmente otras. Yo siempre les digo a los pacientes de que el paciente con Alzheimer nos llega acompañado, lo llevan, no hace una cita, no se acuerda por dónde irse, ni siquiera mucho menos el médico con quien ha hecho la cita. El paciente lo llevan. Pero en etapas tempranas, como mencionábamos, el paciente sí puede estarse dando cuenta de que está teniendo ciertos fallos, aunque los demás no, y trata de esconderlo, ¿verdad? Y ahí es donde se nos puede confundir con una depresión. Porque el paciente, bueno, realmente sí es una depresión, el paciente se está dando cuenta que está teniendo estos fallos, que ya no está tan ágil como antes, y eso lo deprime. Entonces, el cuadro depresivo quizás es más evidente al principio, entonces por eso se enfoca mucho el tratamiento a veces a tratar su depresión, pero el cuadro cognitivo sigue avanzando. Lastimosamente el cuadro cognitivo no va a dejar de avanzar hacia mal, ¿verdad? Los medicamentos son nada más de sostén, ¿verdad? Y no vamos a poder evitar que el paciente continúe empeorando. Cuando menciona esto, entonces, si no se puede detener, ¿hasta qué grado llega? O sea, ¿a dónde termina el Alzheimer? La enfermedad de Alzheimer no mata, ¿verdad? Va quitando habilidades, pero no mata. El paciente en primeras etapas, como digo, va perdiendo ciertas capacidades superiores, como cálculo, orientación. Posteriormente, la memoria se empieza a ver bastante afectada. Posteriormente puede llegar hasta a perder lenguaje, no entiende o se emite poco lenguaje. Y luego pues el paciente puede encamarse o retraerse mucho más de su medio. ¿Cuál es el fin de esta enfermedad? Realmente son las infecciones por lo general o alguna otra enfermedad que el paciente tenga. Por ejemplo, muchos de estos pacientes por ser mayores son diabéticos, son hipertensos. Entonces pueden tener derrames en el camino, pueden tener convulsiones también, pueden formar focos convulsivos, las infecciones de vías urinarias, cada vez el paciente traga menos, traga peor, entonces puede aspirar pequeños contenidos hacia los bronquios, ¿verdad? Y ahí infectarse, ¿verdad? Infectarse de su propia flora de la boca, ¿verdad? Y
todo este tipo de cosas son los que realmente atentan con la vida del paciente y no en sí la enfermedad. Perfecto. Recuerde, si usted tiene alguna consulta, lo puede hacer a través de nuestra página de Facebook. Estamos como Hola El Salvador. Y ahí encuentra una fotografía. Estamos con el doctor Palacios y ahí nos deja su comentario. Doctor, ¿cuáles son los cuidados que debe tener una persona? O sea, porque sé que en muchos casos, cuando ya el Alzheimer está bien avanzado, pierde las habilidades, dejan a una persona de planta. Que hay algunas personas que tienen la facultad de tener, la posibilidad de tener a una enfermera, y si no, alguien deja de trabajar porque se ven obligados para cuidar a ese familiar con el Alzheimer. Pero, ¿cuáles son los cuidados básicos, los mínimos para cuidar a esa persona? Sí, ya cuando el paciente está en una etapa en que presenta desorientación espacial, olvidos muy claros, siempre tiene que estar acompañado porque puede dejar encendida una hornilla, dejar agua hirviendo y luego quemarse porque no se acuerda de que la ha calentado. Y lo que es bien frecuente, usted ve de repente en los periódicos, aún en los canales de televisión, de que algún adulto mayor se ha perdido, ¿verdad? Ellos no reconocen que están en su casa y buscan irse. Entonces tienen que estar siempre bien acompañados de alguien que, lo ideal sería alguien de enfermería, pero no siempre se puede. Pero sí alguien que le tenga cierto afecto y paciencia, porque eso es quizás lo más difícil. Y como le digo, es importante el apoyo de toda la familia. ¿Por qué? Porque también hay que pensar en el cuidador. El cuidador se nos enferma de ver que la otra persona se está deteriorando, ¿verdad? Los maltratos a veces de la persona porque tiene abrupcios de enojos, dice cosas, gente que han sido un ángel, un dulce toda su vida, de repente dicen malas palabras, insultan. Entonces todo eso es extenuante para el cuidador. Entonces hay que cuidar al cuidador también y eso solo se puede con un buen apoyo familiar. Perfecto. Doctor, vamos a comenzar a revisar las preguntas que ya nos hacen a través de Facebook. Si usted tiene alguna todavía, se puede ir, encuentra la publicación ahí, estamos como Hola El Salvador, y en la fotografía como estamos con el doctor Palacios Marquesini, ahí nos deja perfectamente su consulta. A ver, tenemos a Edward Contreras y dice una consulta. ¿Aproximadamente cuánto tiempo de duración puede tener desde el más leve síntoma hasta el peor síntoma? ¿Se le pueden dar tratamientos naturales para su sistema nervioso? Gracias. Saludos, Henry. Saludos, Edward. Hay que tener cuidado con esto de los tratamientos porque el paciente ya tiene un cerebro que está dañado. Entonces algunas sustancias pueden, y aún medicamentos que están aprobados para Alzheimer, pueden dar efectos adversos bastante severos. Entonces entre menos sustancias tengamos de por medio es mejor. Lo ideal es que sea indicado por un médico especialista en esto. Ahora, lo otro, ¿cuánto tiempo? La enfermedad es lenta, cuando uno la viene a diagnosticar puede ser de que el paciente ya haya tenido su par de años de enfermedad y puede durar, 5, 10, 15 años, dependiendo del deterioro que vaya teniendo de las otras comorbilidades, por ejemplo, como le digo, la hipertensión, la diabetes, problemas cardíacos, infecciones. Eso es lo que se lo va a llevar antes o después, realmente. Pero la enfermedad puede durar 10, 15 años. Ok, perfecto. Siguiente consulta. Karen Pérez de Arana dice, buenos días, la abuela de mi esposo murió con esa enfermedad. ¿Será que nuestra hija puede padecer este tipo de enfermedad? El riesgo quizás es más inmediato hacia los hijos directamente. Ya una segunda generación el riesgo es todavía menor. Yo pensaría de que en el caso de ella, que es la nieta, el riesgo es prácticamente el mismo riesgo que tiene cualquier otra persona en nuestra población, ¿verdad? Porque todos tenemos ese riesgo, ¿verdad? Entonces el riesgo es bajo. Mire, doctor, pero si digamos la abuela muere con esa enfermedad, el padre desarrolla el Alzheimer, ¿es seguro que nosotros lo tengamos? No, independientemente es bien bajo el riesgo. Quizás es más elevado cuando hay algún familiar que lo ha presentado a temprana edad, digamos 50 años, ¿verdad? Y 50, 60 años y el paciente ya tiene un Alzheimer bien claro. En esas familias quizás hay un riesgo un poco más elevado, sin embargo sigue siendo bajo. Ok, perfecto. Siguiente consulta, Vilma Suárez dice, Olita dice, buenos días, una pregunta, ¿cuáles son los tratamientos para el Alzheimer? Saludos y bendiciones, guapo. Dice, muchas gracias, Vilma.
Pues hay diferentes tipos de tratamientos. Hay tratamientos que lo que buscan es como que mantener más conectadas las neuronas, ¿verdad? Dentro de esos medicamentos tenemos el donepezilo, la memantina. Estos medicamentos, es más, últimamente ha salido una recomendación. En ciertos estudios demuestran que el efecto a lo mucho es moderado, si es que hay efecto. Algunos pacientes sí les hace efecto, algunos no, pero independientemente el efecto es bien moderado. Uno quisiera algo que revirtiera la enfermedad, no hay nada que lo pueda revertir. Eso lo que sirve es a que el paciente esté un poquito más conectado para que sea más fácil cuidarlo. Quizás lo que más le preocupa al paciente, al familiar más bien, es cómo cuidarlo, ¿verdad? Cuando el paciente se me vuelve agitado, grita, pelea, se levanta en la noche, saca las cosas, se quiere ir. Entonces hay otros medicamentos que sirven para los síntomas neuropsiquiátricos, que es esta agitación. Estos tipos de medicamentos también hay que tener cuidado porque algunos de ellos pueden inducir síntomas similares al Parkinson y también pueden tener riesgo cardiovascular. Entonces hay que saber elegirlos y dependiendo del estadio en que está el paciente, pues se pueden utilizar para quitar estas ideas persistentes de que me quiero ir, de que me quieren hacer daño, ¿verdad? Y quizás esto sí sea más útil en términos generales para el familiar, porque le permite que el paciente esté más dócil y haga más caso. Perfecto. ¿Verdad? Siguiente consulta, Abraham Arana. Buenos días. Mi abuela materna murió con esa enfermedad ya muy avanzada. Yo tengo el problema que olvido cosas muy seguido. Incluso ya en 3 ocasiones me bajé del carro dejando la llave dentro y el vehículo encendido. Tengo 28 años. ¿Podría padecer la enfermedad? Es bien difícil de que a esta edad pues tenga la enfermedad o que vaya a evolucionar por esto a la enfermedad. Es lo que le menciono. El paciente de que sabe utilizar redes sociales en Facebook, escribir a un canal, es porque tiene bien su memoria. El problema es más de atención, ¿verdad? El paciente está preocupado por otras cosas y no sabe dónde deja las llaves, pero las cosas que sí le preocupan, ¿verdad? De su trabajo, en su casa, esas no las olvida. Entonces es un problema más de atención que un problema estructural de la memoria. Perfecto, tenemos varias consultas, todavía tiene tiempo de preguntar. Recuerde, estamos en Facebook como Hola El Salvador, ahí encuentra la fotografía con el doctor Palacios Marquesini y ahí nos deja su comentario. Vamos a seguir leyendo algunas de sus consultas. A ver, tenemos a Guanaquita Enríquez y dice, hola, yo quería hacer una pregunta, mi papá tiene esa enfermedad, ¿cómo podemos hacer para tratársela ya que no quiere ni comer y no se le entienden las palabras? Aquí habría que ver qué tan avanzada está la enfermedad, porque a veces no es que el paciente no quiera comer, sino que no puede tragar. Cada vez que intenta, se atraganta, ¿verdad? Entonces eso tienen que ver que si al darle la comida él tose mucho, porque en esos casos es necesario poner sondas directamente al estómago para proteger la vía aérea, porque esa tos es porque se está yendo contenido de la boca hacia los bronquios, ¿verdad? Y como le digo, el problema es de que se vaya a infectar. Entonces, esa es una cosa. Ahora, hay pacientes que simplemente no quieren comer. Se pueden utilizar de los mismos medicamentos que se utilizan para niños para abrir el apetito y estos medicamentos que alteran un poco la conducta que les mencionaba. Ok, perfecto. Siguiente consulta, Joel Isaac Ramírez Núñez. Dice, buenos días. ¿Qué produce la enfermedad del Alzheimer? Se nos ha dicho que cocinar en instrumentos de aluminio facilitan mayor riesgo de la enfermedad. Pues hoy por hoy no hay una causa definida realmente por qué se desarrolla la enfermedad. Hay un montón de hipótesis de que los venenos que se utilizan en los cultivos, que cosas hereditarias, que esto, que el teflón en las cacerolas. Realmente la enfermedad siempre ha existido, ¿verdad? Aún antes del teflón. Es bien difícil, ahora mismo no se sabe. Perfecto, ahí está. Joel también nos pone feliz día, bonito programa. Vamos a seguir leyendo. Recuerda, tiene un par de minutos todavía para poder consultar. Estamos hablando del Alzheimer. Por así vaga que parezca la pregunta, no importa, hágala. Es mejor tener una respuesta de un especialista que seguir creyendo eso toda la vida. Muy bien, tenemos a Miriam Peña y dice, buenos días. Quiero saber si la memoria selectiva puede ser un síntoma temprano de Alzheimer. Quizás no, porque como les digo, el problema al inicio no es la memoria, sino que son otras cosas más
más estructuradas, como el cálculo, ¿verdad? No es como que el paciente va a recordar una cosa y otras no recientes. Ahora, si a lo que se refiere con memoria selectiva es que cosas del pasado sí las recuerda y cosas nuevas no tiene la capacidad de recordarlas, eso sí sucede en la enfermedad. Es como las computadoras, usted tiene un disco duro, lo que está en el disco duro no se borra aunque usted apague la computadora, pero lo que tiene en la memoria de trabajo, eso no, mientras no lo grabe, entonces ellos no tienen la capacidad de grabar lo nuevo. Entonces ellos se vuelven mucho a las ideas anteriores al punto de que a sus hijos los ven en sus nietos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen la imagen de sus hijos jóvenes. Piensan que sus nietos son sus hijos. Exacto, exacto. Es bien frecuente que pase eso. Es porque tienen la imagen grabada de hace años, ¿verdad? Entonces al hijo ya no lo reconocen como su hijo y no saben ni quién es. Ok, perfecto. Siguiente consulta, Sonia Ramírez dice, buenos días, cuando el paciente confunde a su hijo por su esposo, se torna violenta, quizá recordando su infancia, ¿cómo actuar ante este caso? El caso de mi abuela, dice, eso le está pasando a Sonia. Sí, como es casi lo que les mencionaba, de que el paciente se confunde porque tiene la imagen de la persona más joven, ¿verdad? Realmente no se puede hacer mucho porque es la misma evolución de la enfermedad. Lo que se puede hacer, como les digo, es este tipo de medicamentos que lo tienen más apaciguado al paciente, sin ideas persistentes. Ya a veces con eso puede mejorar, pero en términos generales suele pasar este tipo de cosas y no es como que haya algo en especial. Lo peor es entrar en conflicto. Es él y ya está, ¿verdad? No traten de explicarle porque no va a mejorar por explicarle, ¿verdad? Perfecto. Recuerde, si usted quiere consultar, en este momento estamos en vivo, así que se puede ir a la página de Facebook de nuestra página, estamos como Hola El Salvador, ahí en la fotografía que estamos con el doctor Palacios Marquesini, ahí nos deja su comentario y con todo el gusto del mundo se lo leemos por acá. Tenemos el caso de Gabriela Galdames, dice, hola, mi hermana padece epilepsia y olvida cosas tan fáciles, ¿será que puede llegar a eso? En el caso de la epilepsia es una cosa diferente. Habría que ver qué área del cerebro es la que está provocando la epilepsia, porque es bien frecuente las epilepsias de origen temporal mesial. El lóbulo temporal tiene que ver con la memoria, pero es otro tipo de lesión, no se clasifica como un Alzheimer. Y también los medicamentos anticonvulsivos pueden alterar la atención y la memoria, entonces no se clasificaría como un Alzheimer. Claro que en su vejez puede llegar a ser un Alzheimer agregado al problema epiléptico, pero en términos generales la epilepsia no es que evolucione a un Alzheimer, sino que es por un daño directo a veces a las estructuras de memoria, pero es por la misma epilepsia o por el uso de los fármacos que también se puede alterar. Perfecto. Siguiente consulta, dice Eli Villalobos. Buenos días, mi abuelita tiene esa enfermedad y ella actúa de una manera diferente, hace sus necesidades en la cama. ¿Qué será? ¿Será lo mismo, dice? Pues puede ser que sí. El problema es de que con los pacientes en ciertas etapas y algunas otras demencias, como está la demencia también frontotemporal, el paciente se desinhibe. Entonces se quita la ropa donde sea, hace este tipo de cosas, ¿verdad? Realmente es parte de la misma enfermedad. Lo que se debe hacer es utilizar el pamper. Si el paciente no utiliza porque no quiere y se arrancan las cosas, entonces, como le digo, existen medicamentos para tratar de apaciguarlo y que esté más tranquilo, no de sedarlo, ¿verdad? Sino de que por lo menos que haga caso, que no esté agresivo, ¿verdad? Mire, doctor, ¿y cuando los pacientes pierden la noción del día y la noche? Porque he visto algunos ancianos que se levantan a las 11 de la noche y ellos piensan que ya es de día. Eso es bien frecuente y más cuando están en un lugar que no reconocen. Por ejemplo, para nosotros en neurología tener un paciente anciano en un hospital es lo peor. Nosotros a veces nos llaman de que el paciente está sumamente agitado en la noche y todo el día lo duerme. Tratamiento, que se vaya para la casa. Si ya están solucionados sus problemas médicos, mejor que se vaya para la casa, porque ahí se va a orientar más. Sin embargo, hay pacientes que se agitan en la noche porque se desorientan más fácil al estar en oscuro, al no reconocer, no ven bien por la misma edad, entonces no reconocen a la gente, entonces se ponen más agitados. Igual, se utilizan medicamentos para síntomas neuropsiquiátricos para que pueda dormir. Ahora,
no es conveniente utilizar medicamentos solo para dormir, como benzodiazepinas derivados del diazepam. ¿Por qué? Porque estos medicamentos producen amnesia, entonces los confunde más y a veces se agitan más lejos de dormir. Entonces hay que seleccionar bien el tipo de fármaco. Mire, doctor, pero estas personas que salen, digamos, a medianoche, abren la puerta y andan por toda la casa ahí, fácilmente abren la puerta de la casa y salen. Exacto. Y es a donde se pierden. ¿Qué se hace? ¿Es recomendable poner la llave en la puerta? Hay que echar llave y, como le digo, utilizar estos fármacos para disminuir la agitación. Ok, ¿verdad? Perfecto. Siguiente consulta, Marjorie Bonilla dice que Dios los bendiga. Mi abuela por parte de papá tenía Alzheimer. ¿Se puede heredar esa enfermedad? Pues como les decía anteriormente, el riesgo es bien bajo. Es bien bajo, quizás existe un poco más de riesgo de una persona a otra que no tenga el antecedente, pero en términos generales el riesgo es bien bajo. Que no se preocupe, que no arruine su vida pensando esto, porque igual lo puede presentar como no lo puede presentar y que haga su vida normal, ¿verdad? Perfecto, todavía tenemos un par de minutos. Si usted quiere consultar en este momento, recuerde, estamos como Hola El Salvador. Es una enfermedad que todos podemos estar expuestos a eso, podemos tener algún familiar con Alzheimer también. Doctor, ¿algunas recomendaciones para aquellas personas que se están enfrentando a esto? Tal vez ya no hayan salida porque su familiar lo ven cada vez peor. ¿Qué tienen que hacer? ¿Cómo tienen que actuar? ¿Cuáles son las medidas que tienen que seguir? Y sobre todo porque ya no solo tienen que estar pendientes de ellos, sino de la de su familiar también. Sí, como le explicaba, quizás lo más importante es el apoyo de toda la familia y no de un solo cuidador. Tienen que pensar en varias opciones de tratamiento, pensar en los efectos adversos que pueden llevar estas opciones de tratamiento, como las caídas. Estos medicamentos, tanto los medicamentos directamente para Alzheimer como los medicamentos para síntomas neuropsiquiátricos, aumentan el riesgo de caídas, fracturas, ¿verdad? Entonces, en la noche, yo siempre les digo a mis pacientes, vamos a utilizar este tipo de fármaco para que el paciente no se agite en la noche, a cambio de que no se levante. Entonces hay que ver cuáles adecuaciones se deben hacer en la casa para que el paciente, si necesita ir al baño, pues que haga al lado de la cama, ¿verdad? O que aprenda a utilizar el pamper, que mucha gente no lo quiere usar, pero finalmente algunos lo llegan a aceptar. Luego hay que estar pendiente, como le digo, de problemas infecciosos, su hábito intestinal, porque es frecuente también que el intestino se vuelva más lento y nos hagan obstrucciones intestinales. Entonces, el paciente tiene que estar bajo un cuidado de toda la familia, ¿verdad? De un cuidador en general que esté siempre con el paciente, además de sus controles médicos, que sí son importantes para ir viendo qué problemas van apareciendo en el camino y en qué momento actuar. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Es un honor en serio poderlo tener por acá, y este espacio lo hacemos pensando en ustedes que están en casa también y que tienen algunas dudas sobre cómo tratar algunas enfermedades. Si usted quiere contactar al doctor Mauricio Ernesto Palacios Marquesini, él es médico neurólogo, lo puede hacer en el Instituto de Neurociencias al 2235-8027. Le repito el número del Instituto de Neurociencias, 2235-8027. Doctor, un placer, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y muchísimas gracias a todas las personas que están interactuando a través de las redes sociales también, porque recuerde, lo hacemos pensando en usted. Pero bueno, vamos a una